Amigos, ya estamos aquí con nuestros invitados, Miguel Collado Di Franco y Henry Ebrard. Bienvenidos. Me gustaría iniciar este segmento hablando sobre ese estudio que hizo el CRES sobre el panorama económico y el presupuesto del 2025. Esos análisis, ¿qué opina el Centro de Investigación? Bueno, en realidad lo que hicimos fue comparar el escenario con 2024. del 2000, ¿no? El 2025 con la reforma que se introducía y cómo quedaban las cifras de déficit con relación al panorama que ya tenemos. Bueno, el panorama que tenemos es, según el presupuesto, es un déficit de 3% y la reforma pretendía mantenerlo en el mismo monto, introduciendo un gasto similar a lo que se pretendía recaudar. En realidad, mira, aquí el tema fiscal seguirá siendo, dando mucho de qué hablar. O sea, eso no va a parar por ahora y en algún momento tendremos que hacer una reforma. Pero yo quiero puntualizar que no hacer una reforma por las razones que a todo el mundo le parecen obvias, que son el tema de gastar más, de mejorar las finanzas públicas vía el gasto, vía el ingreso, sin importar en las consecuencias sobre la economía. Yo creo que aquí lo que necesitamos es una reforma tributaria que le dé calma a los agentes económicos, porque hay mucha incertidumbre siempre. Aquí la hubo, nadie sabía que venía, o sea, cuándo venía esa reforma. Nos quedamos esperando después de 4 años algo que valiera la pena, que le diera sostenibilidad a las finanzas públicas, pero reitero, por las razones adecuadas. ¿Y cuáles son las razones adecuadas? Crear un mejor clima de inversión. Es decir, un sistema tributario, primero, que no te penalice el ahorro, la inversión, y que te permita, que te promueva, porque te dé confianza y porque cree un ambiente bueno para nuevas inversiones productivas, que generen mayores trabajos, puestos de trabajo, mayor ingreso real, pero al mismo tiempo que no siga creando los incentivos que crea el sistema tributario actual a la informalidad, a la evasión, a la elusión tributaria. Entonces, eso es lo que uno estaba esperando en realidad. Y eso es lo que necesita República Dominicana. Y es por esas razones que se debería hacer una transformación tributaria, no meramente para cuadrar las cuentas. Ni siquiera, bueno, cuadrar las cuentas era lo que se pretendía, igual que como está el déficit que se está proyectando en la ley o más bien, en el proyecto de ley de presupuesto para el 2025. 3%. ¿Vamos a seguir con el 3%? Pues yo creo que estamos errados como país y lo que pretendemos es hacer reformas, llamadas reformas, para seguir gastando más. Y es una visión que hemos traído desde por lo menos el año 2000. Entonces caemos en un círculo vicioso. Tú les traes recursos a los contribuyentes, sigues gastando, te sigues endeudando porque los déficits nos bajan, entonces vuelve la discusión de cuándo tendremos otras reformas. Eso hay que romperlo. Y entonces le pregunto a Henry Ebrard, Henry, ¿qué se solucionaba con esa reforma fiscal y en qué nos afecta no hacerla? Si el déficit iba a ser el mismo, 2.9 versus el 3, ¿y cuáles son las ventajas de hacerla y qué no? Y si necesitamos realmente una reforma. Mira, primero gracias por la invitación y tener la oportunidad de nuevo de compartir con nuestro amigo Miguel, ¿no? Tengo una sensación rara, es que, y yo creo que fue probablemente parte de la dificultad que encontró esta propuesta, es que en realidad no tengo ninguna claridad de cómo iba a quedar ese el déficit. Porque si bien es cierto que
del lado de los ingresos se presentaba un ejercicio relativamente equilibrado donde el incremento de la recaudación superaba muy por poco, ¿no? el compromiso de nuevos gastos, algunos corrientes, otros de capital, otros que tienen que ver con el tema del Banco Central. Había un componente anterior que se quedó completamente borrado por la discusión que se creó sobre el tema de los ingresos, que era que había unos planes para reducir en unos 25.000 millones de pesos una serie de gastos, y esto quedó completamente desaparecido. Porque efectivamente, y lo otro que crea confusión es que como el tema de la reforma se presentó después de que se presentara el presupuesto 2025, realmente uno no queda completamente claro en este presupuesto 2025 qué novedades había, una sola, que es, pero que eso tampoco ha sido cuantificado o evidenciado, que es el cumplimiento con la ley de responsabilidad fiscal, porque se supone que el primer presupuesto que se confeccionara bajo la ley de responsabilidad fiscal, que ya no es una sugerencia, es una ley, es este presupuesto 2025, que entonces le ponía un tope al crecimiento del gasto en este primer año. ¿Qué cuánto tuvo de impacto? Nadie lo ha verbalizado, nadie ha dicho cuánto era esta cifra. Y dos, efectivamente, si tú ves que había la intención, claro, no estaba en el presupuesto porque era parte de la reforma, de que algunas instituciones se iban a cerrar, etcétera, etcétera, de que ahí se hablaba de una posibilidad que no estaba claro tampoco, que cuánto en el primer año, que cuánto en el segundo, que cuánto en el tercer año de sus 25.000 millones de pesos, hacía que igual, del lado de la parte de los ingresos, el hecho de que no había ninguna proyección, no había ninguna cuenta clara de cómo quedaba el 2025, porque no se publicó ningún, o sea, no hay ningún cuadro de el 2025. ¿Cómo hubiese quedado con la reforma fiscal? Con el presupuesto y aplicando todo lo que se proponía de la reforma fiscal. ¿Qué variaba? Nadie ha visto este cuadro. Si alguien lo tiene, mire, se lo agradezco que tenga la gentileza de publicarlo. Y dos, y mucho menos se vio cuál era el impacto en los años siguientes, que eso era el tema de suma importancia, porque nada de lo que se podía lograr de los ingresos y de la gestión de los gastos, reducir este hoyo negro del sector eléctrico, de poder reducir a plazo el peso de los intereses como porcentaje de los ingresos. Nada de eso se podía lograr solamente en el año 2025. Entonces yo creo que faltó visibilidad y realmente faltó entender a qué se refería esta reforma. Y efectivamente, y ahí estoy completamente de acuerdo contigo, Miguel, es que dio la impresión de que efectivamente lo único que se buscaba era era mantener una situación fiscal del 2023, del 2024, seguir igual en el 2025, tratar con esta negociación adicional de hacer unos gastos adicionales, pero nada que yo sentí estaba vinculado con lo que había sido hasta el momento la narrativa del presidente, que hablaba de duplicar el tamaño de la economía dentro de 10 años, dejando a nadie por fuera. No estoy seguro de que lo que se nos presentó, por ser tan estrecho el horizonte de tiempo y una serie de medidas que obviamente no nos parecían correctas, pues eso es lo que ha creado este problema. Pero yo no puedo decir si el déficit va a ser mayor, igual o menor, porque nunca se presentó esta cifra. De hecho, además de que no se vio en qué se iba a invertir esto que se recaudara nuevo, porque realmente hubo una claridad de que porque sí se dijo que era en el sector de salud, se habló del sector de salud, se habló, ¿de qué más se habló? Había 5 grandes capítulos. Salud. Había el tema de salud, que era básicamente no la ampliación, sino realmente la creación
de una red de centros de atención primaria Sí, de salud, con sí. lo cual yo creo que todo el mundo puede estar de acuerdo. Dos, estaba el tema de la seguridad. Sí, de sí, que la hay seguridad, que era principalmente... pero no se dijo cuál era el plan, ¿eh? ¿O Bueno, sí no, se o tenía? sea, había una serie de detalles a nivel de cifra, claro, obviamente hay que ver más en detalle cómo se iba a hacer y en cuánto tiempo, porque casi todos estos sí, en el caso de los gastos, eran gastos con compromiso de 5 años. Sí, sí. Lo que- El tema lo- indudablemente el tema de seguridad es fundamental y ha salido en todas las encuestas, pero habría que tener claro, porque también la población duda, hablando de este tema de seguridad, porque tenemos 10 años hablando del tema No, de claro, seguridad y no se ha hecho y nada. estaba el tema del transporte, por supuesto, que era la mayor parte, estaba el tema de inversiones, el gasto de capital para el sector eléctrico, para poder bajar las pérdidas Sí. de las EDES, y finalmente estaba una transferencia adicional a lo del Banco Central. Eso eran las 5. Ah, estaba lo del Banco Central que también. esos eran Sí. los 5 grandes rubros de aumento de gasto. Sí, Lo que faltó poner ahí era también para ver realmente cuál era la intensidad de esta reforma, cuánto era lo que se esperaba recortar de gastos en el primer año, en el segundo, en el tercer año, por las Un cosas análisis de que 5 años. se ha puesto, y eso no se dio. Yo he oído en algunos economistas que han dicho, Miguel, que le han recomendado al presidente que no se meta en la capitalización del Banco Central. Sin embargo, yo encuentro que esto es obligatorio. No, pero yo necesito Sí. abordar temas que Sí. mencionó Henry. Henry, y es los 25.000 millones. Cuando se habló de ese supuesto ahorro en la semanal, a los segundos después de anunciarlo, se dijo en qué se iba a gastar. Sí. Es decir, que nunca ha habido un compromiso y el CRES publicó un artículo, está por ahí, cualquiera puede tener acceso en la página de CRES o en las redes. Es decir, ahorro como tal, nos hablaron de ahorro, yo le llamo economías, que se iban a gastar. Entonces, no ha habido compromiso. Tú hablaste de ahorros que se iban a gastar, ahorros O sea, que que iban a dejar de gastarse. es un oxímoron. Sí. O sea, tú vas a ahorrar Sí, para gastarlo en otra gastar. cosa. Eso no tiene Sí, sentido. sí. Porque cuando yo anuncio que voy a ahorrar es porque yo Porque vas a destinar voy eso a destinar algo eso, por ejemplo, se específico. lo voy a enviar al Banco Central de la Sí. República Dominicana para que lo Claro, incluya en las claro. reservas internacionales netas. Voy a desmonetizar esa cantidad de dinero, por ejemplo. Eso es ahorrar. Eso es ahorrar. Eso es lo que haría un hogar. Un hogar lo mete en una cuenta de ahorro, lo pone en una cuenta de una bolsa en la bolsa de valores, lo que sea. Eso es ahorrar. Compromiso de ahorro, ninguno. Que desde que usted dice que voy a economizarme esto, pero lo voy a gastar en esto, en ese mismo día, el segundo después, pues no hay ningún compromiso. Sí. Nosotros hicimos un análisis del déficit, de cuánto quedaría. Tuvimos que ponerle cifras porque no están las cifras oficiales. Y eso es lo que Mónica se refiere, que a nosotros nos daba 2.9%. Sí, del 2.9 producto versus el 3, que versus era el lo 3. que... Porque tú tienes que a los 110.000 millones que Henry muy bien describió, Sí. tú tenías que agregarle lo mismo que se anunció ese día, era aumentar en 5.000 millones de pesos en global el subsidio a través de Aliméntate. Y y ese mismo día se anunció que a los empleados públicos se le iba a incrementar, los que ganan 10.000 pesos, se le iba a incrementar a 15.000. Cuando tú haces un ejercicio, bueno, pues te da, siendo conservador, que son los mismos 122.000 Sí, que se iban a prácticamente que se recaudar. van a ir. Sí. Tal vez estarían unos ahorros por ahí de publicidad, de impresión de memorias, tema de viajes, De vamos. viáticos. Pero es que en febrero de este año 2024 ya tuvimos un decreto de ese tipo y hemos tenido otros anuncios y ¿cuál ha sido el ahorro? Entonces no hay un compromiso de ahorro. Eso tiene que estar claro en los televidentes. No hay un compromiso de ahorrar. Entonces todo iba a ser para gastar más. Y la ley de estrategia, la ley de responsabilidad fiscal, y lo hemos dicho desde el CRES, esto que esté claro, solamente contiene una regla fiscal, la que
se iba a aplicar o se aplicaría en este año de acuerdo al presupuesto, que aún aplicándose las reglas, lo dejaría prácticamente igual que el resultado del 2024. Es decir, me refiero a que el presupuesto que se ha introducido, el proyecto de presupuesto, no contemplaba ningún ahorro ni, obviamente, ingresos por concepto de una reforma. No contenía eso. Entonces se quedaba idéntico. 3% más o menos. 3.1 este año tal vez, 3% el año que viene. Es decir, que aún incluyendo esa ley de responsabilidad fiscal, tú ibas a tener el mismo nivel de déficit. Pero ojo, y esto es muy importante, esa ley en su artículo 5º, párrafo 2, dice, en el caso de que se haga una transformación tributaria estructural, exime, ya estoy con palabras mías, exime a las autoridades de tener que cumplir las reglas de este artículo, de este mismo artículo 5º. ¿Qué era lo que se iba a hacer? Las mismas autoridades lo dijeron. Pues sí, el artículo 5º, párrafo 2, contempla esto, es decir, cuando hagamos la reforma, ya no podremos modificar el presupuesto, no habrá que cumplir con ninguna ley de responsabilidad fiscal. Eso tiene que quedarle claro a la gente. Y para eso estamos aquí, para aclarar las cosas. Claro. Y lo que más le chocó a la ciudadanía es que los que pagamos impuestos era sobre los que iba a caer esta reforma fiscal, porque la no simplificación del modelo, el no fijarnos cómo íbamos a cobrar, no definir cómo íbamos a cobrar impuestos a los que no pagan, no, por lo menos no se expuso nada de eso. Se habla de una presión fiscal del 14% en general en la economía, que se dice que es una presión baja respecto a otros países, pero si lo paga solo el 49% de la población, resulta que es una tasa altísima. Además, también tenemos que ver qué se devuelve en nuestro país con eso que se paga. De manera que cómo realmente llegar a un consenso para así poder cobrar, Henry. Muchos han hablado de un monotributo, de la sincerización de las microempresas. Es un problema complejo también. Es que se está empezando las discusiones al revés. Yo creo que si lo que buscamos es establecer cierto nivel de consenso sobre las medidas, estamos equivocados. No es ahí donde hay crear un consenso. Hay que crear un consenso donde realmente hace falta y donde hoy en día no hay consenso. ¿Cuál debe ser un nivel razonable de ingresos para el Estado? No hay consenso hoy en día. No hay consenso. De hecho, hay gente que duda de la necesidad de aumentar los ingresos. Claro, muchas personas. Ese es un primer punto. Sobre, después cuando tú haces el análisis y después iremos a los gastos, pero cuando tú haces el análisis de los ingresos, ahí sí yo creo que hay ciertos niveles de consenso que sí se pueden tener. Primero, que efectivamente los niveles de incumplimiento tan alto que tenemos en algunas figuras, yo creo que ahí tiene que haber un consenso de todo el mundo de que esas situaciones no son aceptables, uno, y dos, de que eso va a tomar tiempo resolverlo, no es un asunto de un año. O sea, la gente que te dice que, mira, no hay que tocar ninguna de las ciudades, solamente buscando bajar la evasión, ahí tú generas los ingresos para la reforma. Puede ser cierto en un plazo de 5, un plazo de 10 años, no un plazo de un primer año. En un año, mira, si tú logras bajar 2 o 3 puntos de evasión del ITEVIS, te fue muy bien. Claro, ahora, ¿qué significa eso? Un punto de evasión del ITEVIS equivale a cerca de 5.700 millones de pesos. Es mucho dinero. Fíjese que, ¿usted sabe cuánto es el presupuesto del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo? 4.000 millones. Wow. ¿De qué estamos hablando? Wow. Cuando estamos hablando de estar persiguiendo ciertas cosas o perseguir otras cosas, tenemos que entender muy bien cuál es la dimensión de las cosas. Entonces, este tema, tomamos el caso del ITEVIS. Hay muchísima discusión, por supuesto,
sobre el carácter teóricamente o prácticamente regresivo que tiene, ¿no? Ahora, no nos equivoquemos. El único propósito que tiene el ITEVIS debe ser uno solo, es recaudar. Claro. Es recaudar, recaudar. Tú no haces política No social. controlar. Tú no haces política social. Tú no resuelves el tema de la pobreza con el modelo ideal de ITEVIS. Tú resuelves los temas de la pobreza con una buena calidad de gasto público, que es algo muy diferente. Entonces, si tú ves el tema del ITEVIS, el ITEVIS es la primera fuente de ingreso tributario por el Estado. En el año 2024 se busca cerca de 380.000 millones de pesos. Por ITEVIS. Eso equivale al 5% del PIB. Si nos comparamos, o sea, ¿cuál debe ser un número bueno? Eso es parte de las cosas que se debe haber discutido. Claro. No hubo esta discusión. No hubo esta discusión. Probablemente si vemos la literatura, vemos países, no podemos comparar, países como República Dominicana deberá aspirar a recaudar el equivalente a 7% del PIB. O sea, pero estamos hablando de 2 puntos más, es mucho. Claro, ahora, ¿por qué 2 puntos más? Porque una parte puede ser efectivamente una mejor eficiencia en el diseño de las tasas y la ampliación de las bases. Probablemente ahí... O cobrarlo, en la ilusión. Ahí tú recuperas probablemente de esos 2% adicionales, tú puedes tener ahí entre 0,5 y 0,7. Que prácticamente lo que estaba, de hecho, en la reforma. Ahí después tú puedes estar viendo, mira, cuál es la manera más óptima, menos dañina, hasta políticamente hablando, de lograr esto. Y ahí hay muchas opciones. Y todo lo otro tiene que venir de la ilusión, porque mira, de la evasión o del incumplimiento. Los cálculos, los últimos cálculos oficialmente publicados por las autoridades, te dicen que en el año 2017 había una tasa de un 43%. La evasión era de un 43%. Y ahora dicen que es más. El ministro de Hacienda habló de 47%. Sin embargo... El Banco Central dijo que era un 50%. Sin embargo, en el caso del ITEVIS, si tú aplicas la misma metodología que sirvió para dar 43 en el 2017, la aplica a la cifra de hoy, te va a dar entre 36 y 37. Sí, porque estamos hablando en el caso específico del ITEVIS. Del ITEVIS, pero que es muy importante porque... No de la formalización, que vamos es un 50. Aquí primero con el tema del ITEVIS. Entonces, tú comparas con Uruguay, que tiene 15-16% de evasión. Tú te dices, mira, yo no sé qué tienen los uruguayos tan especiales que no tendrían los dominicanos para pensar que, mira, en algún momento no podemos llegar a eso. Si tú te pones como meta llegar ahí, tú te dices, bueno, yo tengo que recuperar 20 puntos de ITEVIS. Esos 20 puntos de ITEVIS va a tomar 10 años. Volvemos para atrás, porque yo pensaba que tú estabas hablando del impuesto sobre la renta. No. En 2019, ¿cuánto era? En el 2017, que fue una publicación que hizo justo antes del COVID, ¿verdad? Que publicó la DGI, estaba hablando de 43%. 43%. Y ahora... Ahorita probablemente está entre 36 y 37%. O sea que se ha avanzado bastante. Porque mira, han habido algunas cosas tecnológicas que han permitido eso. Bueno, pero aún así es una cifra todavía muy alta. Y entonces, si tú te pones como objetivo dentro de la reforma, entonces necesitas entonces poner eso como compromiso, que mucha gente dice que no se puede poner ese compromiso. Yo no veo por qué no se puede poner ese compromiso. Es como decir a una empresa que tú no le vas a poner cuota de venta a los vendedores. Los vendedores aumentan sus ventas porque tú le pones cuota agresiva. Si no, mira, van a seguir vendiendo. Y si puedes vender menos que el año pasado, también lo van a hacer si tú no lo estás exigiendo. Entonces, este tema del incumplimiento, que son 20 puntos, tú estás hablando a cifras de hoy, que son más de 100.000 millones de pesos que hay que recuperar. Y con la belleza del caso, que es que el que controla el ITEVIS, controla el impuesto sobre la renta. Porque lo que se va desde el ITEVIS es una venta, es un ingreso. Entonces, un ingreso que tampoco va a estar en la parte del impuesto sobre la renta. Lo que te explica que los niveles de evasión en el impuesto sobre la renta, sociedad andan ahorita aplicando las mismas fórmulas en torno al 60%, estaba en un 65%, eso para las sociedades, y para las personas de 55 habrá bajado a un 50%.
lo mismo, si tú te pones como meta bajar a la mitad el tema de la evasión. ¿Y en cuántos años? Tú vas a tener que tomarte 10 años. Nadie lo ha logrado en menos de 5 o 6 años. Sí. Por eso que el tema de la gradualidad, Es el tema de la importante. proyección y el tema de pensar que entonces, mira, ese es el tema de la evasión. Obviamente hay una responsabilidad de la administración porque le toca administrar los tributos y los cobros, pero también hay una responsabilidad por parte de la sociedad. Sí. Por eso era importante poder incorporar eso en las cifras. Eso faltó, eso hizo mucha falta, porque tú no vas a poder lograr la meta que tú necesitas si tú no logras disminuir sustancialmente la evasión. Es un compromiso. Y para eso el diseño entonces, de muchas figuras impositivas se tiene que hacer en función de eso. No es verdad que las empresas chiquitas se van a formalizar pagando un 27% de impuestos sobre la renta. Es imposible. Y pagando este anticipo cada mes, que Claro. por lo menos una parte que era interesante. Era sí, que de se la va- propuesta sí. que había y va un poco en la buena dirección por ahí. Pero no era suficiente con un 27%, es imposible. No, todavía. Vámonos a la pausa y volvemos para seguir este análisis.